Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí sentados para ver el episodio 15 de Snowdrop. Supuestamente podemos escaparnos, pero todavía queda el episodio 16. Así que no creo que sea todo tan sencillo. Vamos a ver el nuevo capítulo y hablamos cuando termine. ¿Les parece? 우리 이제 다 살 수 있는 거죠? No. Ojalá que el final sea re feliz. Yo estoy dispuesto a abrazar un final feliz. Quiero que lo sepan. No quiero que parezca acá que quiero que se mueran todos. Ojalá sean felices, vayamos un flash forward con ellos casándose y con hijitos y felices. No me acuerdo si lo dije ayer esto, pero creo que tendríamos que hablar un poco de los pectorales de Lim Soo-ho. Tiene que recomendar la rutina del gimnasio el muchacho. 어디로 갈 거예요? A lo de mi hermana, si todo sale bien. 우리 다시 볼 수 있는 거죠? Se podrían ver. Si todo sale bien y no morimos, pueden viajar a verse en lugares neutros. No es necesario que vaya a Corea del Sur, se puede ir a Suiza. Que es todo paz en Suiza. 걱정 마. 어디서든 사람만 있으면 언젠간 꼭 다시 만날 수 있을 거야. Mientras estemos vivos. Hermosísima la onda de Yongro. Quiero ver a Jisoo más así también. Como hipster. Le devuelve el collar. 내가 이 목걸이 꼭 돌려줄게요. 달달이 어디 하나를 분질로서라도 Bueno, este no era el plan. 내 딸려는 반드시 끌고 나와. Pero toda esperanza ha sido asesinada. 내가 갖고 있으면 돌려줄 수가 없어. 어디서든 사람만 있으면 다시 만날 수 있다고 했잖아요. Ese es un detalle importantísimo. Estar vivos. 난 이 기숙사 나가는 순간 널 잊을 거야. Mentira, pero es más fácil para que ella pueda seguir adelante. Si se ata a la esperanza de volver a verlo, no va a poder seguir con su vida. Qué feo que este sea la despedida, me destroza. Igual queda un capítulo más, así que claramente esta no es la despedida. No te preocupes, yo lo voy a cuidar bien. No, se fue, no es tan mala. Se usa al revés el cuello, hermano, no así. Para adentro se dobla. Si se lo van a doblar, doblenlo para adentro porque queda feo. Dios. Aparte ni renguea, lo odio. Yo no quería al viejito. Ayushi. 임소 포함 조원 전원 제거 모란본가 복귀하라. Colina Morán. Colina... ¿Por qué no me aprendí los nombres de ellos? Yo creo que Colina es la doctora Kang. ¡Es una trampa! Ah, está bien, bueno, escucharon el grito. Bueno. Gente, estoy en un problema porque son las 5:30 de la tarde. 5:30... 6, ¿cuánto dura el último episodio? Porque voy a terminar re tarde. Y mañana tengo un día tranquilo yo. Podría verlo mañana. Me levanto temprano y lo veo. 1:40, no. Es mucho. Total, no estoy entrando a Twitter. No sé si me siguen en Twitter, pero estoy medio enojado con Twitter, así que me fui por unos días para desintoxicarme. Si alguno estaba preocupado por mi salud en Twitter, si no me siguen, me pueden seguir. Es @maurolino con 2 i. Ahí tuiteo todo el día sobre coreanos y
cosas así. Así que me pueden ver estaneando Blackpink de manera oficial. Cuando haya algo para estanear, claramente. Pero no voy a ver el último episodio hoy. Lo voy a ver mañana a la mañana. Me voy a poner la alarma a las 6. Voy a desayunar un cafecito. Y tipo 7 vamos a arrancar el día llorando con Snowdrop. Entonces, hablemos un poco de este episodio. En este episodio tuvimos 2 giros. Que uno no me gustó mucho. El otro sí. El que sí me gustó es el de El Espía, porque nosotros nunca confirmamos que la mujer loca sea una espía, ya que quizás lo único que había sucedido es que estaba loca. Y cuando ella empieza a pedir perdón, a mí me pareció raro, porque parecía que ella estaba pidiendo perdón por la situación esta en general, no porque era una espía coreana. Pero todos dieron a entender que era una espía coreana y yo le seguí el rastro y dije, bueno, está bien, es una espía. Al final no lo es. Resulta que el espía es el señor que tanto quisimos durante toda la serie. Y este giro está bueno porque tuvimos pruebas en el pasado. Es algo que se plantó y que nosotros tomamos la decisión de creerle a una loca en vez de seguir investigando. Y fin. Entonces, tiene mucho sentido esto. Así que voy a aceptar este giro que terminó con Jisoo, creo que era la que estaba gritando, y en el próximo episodio los veremos entrar otra vez porque es una trampa. Esperemos que los que están afuera puedan regresar y que no haya problemas, pero lo veremos la mañana. El otro giro es el giro de la madre de Lim Soo-ho, lo cual no sé muy bien cómo me cae ahora. Siento que al final del día esto va a pagar porque lo que le dice el padre de Lim Soo-ho a la señora Choi es: pensé que tenías humanidad. Y si bien nosotros decimos que no, esa señora no tiene humanidad, creo que lo que nos están tratando de hacer un foreshadow es que al final va a tener corazón la señora Choi y gracias a ese corazón vamos a poder ser salvados. Cuando el padre de Lim Soo-ho se lo comenta esto, ella reacciona diciendo: mi hijo murió hace 18 años, ella se hizo en la cabeza de que eso había sucedido. Y fin, quizás si tiene la posibilidad Lim Soo-ho de comunicarse con la directora Choi, las cosas cambien y ahí podamos convencerla de que aproveche su corazón y lo tome y lo acepte. El cuadro que le regala a la señora, por si no lo conocen, es el cuadro de Saturno matando a uno de sus hijos. Creo que es Cronos también. Creo que se puede decirle Cronos o Saturnos. Él está matando a sus hijos. Cada vez que su esposa tenía un hijo, él se los comía, los mataba, porque temía a que ese hijo pueda luego derrocarlo. Y básicamente lo que nos está diciendo el padre de Lim Soo-ho es, con este cuadro, está tratando de generarle como, bueno, vos te comiste y mataste a tu hijo para que no pueda impedir tu crecimiento político. Todavía estás a tiempo de escupirlo y no hacer la digestión porque tu hijo al final no murió. Así que quizás podemos salvarnos. Y quizás podemos justificar este giro como que ya fue plantado en varios episodios atrás, cuando Lim Soo-ho conoce por primera vez a este hombre. Habría que volver a ver ese episodio y repasar si le dijo el nombre del padre. Porque si le dijo el nombre del padre, el verdadero nombre del padre, lo que podríamos decir es que el señor sabía que en un futuro iba a poder usar a ese niño. Y entonces ahí podemos justificar este giro. Tendré que repasar ese episodio, que no lo voy a hacer ahora porque ni me acuerdo qué capítulo es.
Entonces sería muy complejo volver hacia atrás. Voy a tratar de verlo en los comentarios de YouTube a ver si hay alguna pista al respecto. Así puedo buscarlo más fácil. Pero si vamos a eso, yo creo que puedo justificarlo. Si pasó, lo justifico. Si no, te digo que es muy forzado y me molesta. Porque no me gusta cuando me esconden secretos. Me hace enojar mucho. Creo que los secretos pueden ser escondidos, pero necesitan darnos pistas de que esos secretos existieron y que nosotros no fuimos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de lo que estaba sucediendo. La realidad es que no había manera de que nosotros nos enterásemos que es el hijo de la señora Choi, porque nunca desde que comenzó la serie dijeron cuál es el nombre del ex esposo de la señora Choi y qué es lo que el ex esposo hizo. Entonces, al final del día yo tengo razón y este último giro es un poco tirado de los pelos, un poco forzado. Lo puedo aceptar porque creo que va a rendir frutos en el futuro y entonces funcionaría. Pero, ojo, todo lo de los traidores no lo voy a hablar porque son traidores y son estúpidos y se merecen que vayan presos. Porque la motivación que tenían para seguir adelante es explotar sus poderes para poder llegar a lo más alto del gobierno. Y entonces me caen mal todos. Me cae mal también el padre de Yongro. Espero que el padre de Yongro al final de la serie pague por sus crímenes. Y que, bueno, Yongro estará sola, pero tiene que ir preso porque está haciendo cosas muy malas contra la República de Corea. Entonces, y su gente particularmente. Otra vez tomando decisiones horribles, otra vez dispuesto a matar a todos, otra vez engañándonos sin importarle nada, salvo el poder. Así que cuando termine todo y termine preso, voy a estar contento. Preso, muerto, no me importa, pero tiene que pagar por sus crímenes. Ojalá que sea en prisión, porque la prisión es el lugar que fue creado para que pagues por tus crímenes, y vivir en prisión sabiendo que fuiste una vergüenza para tu país, para tu hija y para tu sociedad, es suficiente peso y dolor que vas a tener que vivir y que te lo mereces. Así que esperemos que todos terminen presos, incluso el presidente. La despedida de Yongro y Lim Soo-ho no fue una despedida porque claramente nos volveremos a encontrar. Como les dije durante la reacción, siento que lo que hizo Lim Soo-ho es lo correcto, porque si él se iba con la bufanda sabiendo que era imposible que vuelva, la iba a obligar a Yongro a vivir toda su vida atada a ese regreso. Quizás, si él puede volver sin que Yongro lo espere, para Yongro incluso es mejor. Esto de alguna manera me hace acordar mucho a el final de Do-Do Sil La La Sol. No sé si la vieron, no se los voy a spoilear, pero conozco mucha gente que odió con locura ese final y a mí me pareció espectacular. Y cada vez que estoy al pedo en mi casa, vuelvo a verlo en los últimos 15 minutos de serie, porque me parece que es fascinante y si bien me la pasé llorando, me pareció excelente. Y creo que lo que hace el Lim Soo-ho acá es bastante parecido, con las millones de diferencias que hay porque son contextos completamente diferentes. Vayan a ver esa serie porque es terriblemente hermosa, es muy divertida y en un momento bailan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta canción? Me olvidé la canción de Idol. Me olvidé cómo se llamaba, pero bueno, bailan esa canción. Dumpty Dumpty de Idol, que no estoy listo para hablar de Idol todavía, porque todavía estoy sobrellevando la salida de Sujin. Pero, gente, vamos a ver cómo termina todo, ¿les parece? Creo que, volviendo rápido porque me desvié, está bien lo que Lim Soo-ho está haciendo. Es terrible saber que lo último que hiciste fue
tirarla para atrás y decirle no te voy a ver nunca y me voy a olvidar de vos, pero es la fuerza que se necesita para ser un hombre y poder dejar a esa mujer vivir feliz, o por lo menos vivir. Porque no hay otra manera sino de irte, porque la vas a atar a vos y no es algo que está bueno, pues no sabes, no me puedo garantizar que voy a estar con vos mañana, no puedo. Y no quiero obligarte a que estés esperada, estés sentada 10 años esperándome, 20 años esperándome. Nada. Y por último, 2 segundos más para hablar de Hannah, que en este episodio se recagó a trompadas. La queremos un montón. Yo sé que me molestó mucho en los primeros episodios, pero a mí me molesta que los personajes sean estúpidos por ser estúpidos. Pero sí, cuando les explican las cosas siguen siendo estúpidos, me hacen enojar un montón. Acá lo que pasó es todo lo contrario. Les explicaron todos y dijeron, vamos a hacer bien el trabajo entonces. Ahí lo único que me sale a mí es perdonarla. Así que la perdoné a Hannah. No voy a hablar mucho realmente de lo de la directora Pi tampoco, porque se resolvió más como una relación de ellas. No fue tan importante para la historia, salvo que la tranquilizó de alguna manera a Bunok, pero pensé que iba a tener como una importancia mucho más grande. Al final no, es solo la está cuidando por culpa y fin. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Y tengo que modular más, así el robot que escucha y hace las traducciones en Google me entiende más fácil. Chao, gente.